Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Ok, estamos en presencia con el doctor José Moreno, quien es ginecostetra desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y de las que faltan. Lo quiero comprometer ya formalmente, porque ya es la segunda, pero son muchos los temas que podemos abarcar en este mundo tan espectacular, ¿no? Como es la parte de la mujer y en esta área, ¿no? De la ginecobstetricia. Doctor, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante común. Es bastante común porque una enfermedad que afecta a más de 170 millones de mujeres en el mundo. Es una enfermedad que pareciera que fuese como una gripe, porque es de verdad que bastante influyente, y como es la endometriosis. Y a muchas personas, por verlo de esa manera, es algo muy común, se escucha, pero por no tratarlo como se debe, quizás llega a situaciones que son con consecuencias bastante significativas, como la infertilidad, por ejemplo. Pero eso le va a decir usted. Yo quiero que comience con la explicación de qué pasa físicamente, qué pasa fisiológicamente cuando se diagnostica una endometriosis. Bueno, buenos días. Vamos a conversar un poquito, primero, el concepto de endometriosis como tal, que es la presencia de sangrado menstrual endometrial que normalmente sale al exterior. Él se ubica en otras partes del cuerpo y entonces es la presencia ectópica o fuera del útero de este tipo de sangrado. ¿Dónde se ubica normalmente este tipo de sangrado? O en las trompas de falopio, o en los ovarios, o en la cavidad pélvica. Hemos encontrado inclusive endometriosis en la nariz, endometriosis en la boca, ¿ok? Y eso, ¿cómo se traduce? Cuando la mujer tiene sangrado, su sangrado normal del ciclo, hay mujeres que de repente pueden tener sangrado por la nariz, o hay mujeres que pueden tener un poquito más de dolor en el bajo vientre, que esa es una de las características de la endometriosis. Y desde el punto de vista etiológico, no hay una etiología fundamental al respecto. Para mí, tiene una parte importante las situaciones de estrés o de angustia, la intranquilidad de la paciente como tal, que trae como consecuencia que en vez de que la menstruación salga por su vía normal, busque otras vías y entonces se fije en esos órganos que anteriormente mencionamos. Son con las vías de escape, ¿no? Sí, Ahora, doctor, el hecho de la endometriosis tiene ciertas clasificaciones, ¿no? O ciertos sí, niveles. sí. Dependiendo, hay muchísimas clasificaciones. Hay clasificaciones que están relacionadas con el dolor, hay clasificaciones que están relacionadas con la fertilidad, hay clasificaciones que están relacionadas con la característica de la endometriosis como tal. Las que más nos basamos son las que están relacionadas con la parte de fertilidad, porque es uno de los trastornos más importantes que se asocian a la endometriosis. Sí, y hay Entonces, por supuesto perdón, para continuar la idea, entonces utilizamos la clasificación de la Federación Americana de Fertilidad, que nos da una serie de aspectos relacionados con la endometriosis, con la fertilidad y la endometriosis en nuestros pacientes. claro, es lo que por supuesto es la más buscada, ¿no? Es la más Uh -huh. descartada, porque es Sí, lo que realmente la mujer, cuando está en un proceso, bueno, de búsqueda de la fertilidad, obviamente está en plan de descarte. Ahora, doctor, para el diagnóstico como tal, ¿no? okay. Yo no, esa es la idea del canal, ¿no? Llegar con una salud preventiva más que la curativa. ¿Cuáles Sí. serían esos factores de riesgo? ¿Cuáles serían esos elementos que pudiesen ayudar a que aparezca este tipo de escenario o enfermedad en la mujer, y evitar así, por ejemplo, bueno, si cuando llega el periodo donde ya quieran engendrar, entonces, bueno, sin problema, ¿no? Entonces, desde el punto de vista preventivo, ¿cuáles serían entonces esos factores para evitar a que llegue a darse una endometriosis? Bueno, lo primero realmente es que la paciente viva su etapa de la vida donde ve su menstruación de una manera adecuada, ¿okay? Que tenga actividad física adecuada, que tenga una dieta balanceada,
evitar la parte de la obesidad que está íntimamente relacionada con este aspecto de la endometriosis. Entonces, básicamente, mantener un estilo de vida lo más sano posible con la finalidad de evitar de que haya esta expulsión retrógrada de la sangre hacia otros órganos que no quisiéramos tener. Voy a comparar la endometriosis como el óxido. La endometriosis es como el óxido de que si te ataca, por ejemplo, en la parte de las trompas, las inutiliza, y en la parte ovárica puede traer como consecuencia alteraciones en la funcionabilidad ovárica adecuada. Y estos son los dos órganos más importantes sobre los cuales tiene la endometriosis efecto, no solamente por la parte de fertilidad, sino la parte del dolor que puede provocar la endometriosis, que acelera el dolor menstrual, es muy importante en nuestras pacientes. Y por supuesto deteriora la calidad de vida, y por supuesto la paciente no va a trabajar, y por supuesto entonces deteriora también la parte económica de la paciente. Sí, toda una cadena. La parte hereditaria, doctor, juega un papel importante. Perdón, la parte de... En la parte desde el punto de vista hereditario, ¿pudiera ser un factor allí latente? Sí, aparentemente hay una relación de madres con el que tuvieron endometriosis, probablemente las hijas van a tener endometriosis, pero no es una cuestión que se transmite por la herencia, sino yo creo más bien que está relacionada con las actitudes de vida desde la parte desde la adolescencia, la niñez y adolescencia de estas niñas y adolescentes en relación con la madre. Ok. Y a la hora de diagnosticar, a la hora de hacer esa revisión, ¿cómo Sí. sería el diagnóstico gold estándar, doctor? Evidentemente en la clínica la paciente es importante. Una paciente que llega a la consulta quejándose de que tiene un dolor relacionado básicamente con la parte menstrual, es un aspecto importante para el diagnóstico. Y el gold estándar es la detección por la paroscopia de la endometriosis, más ya eso es quirúrgico. Si nos vamos a una consulta, el gold estándar es la evaluación ecográfica, donde uno puede evaluar cómo está la parte uterina, porque la endometriosis también afecta al útero, convirtiendo el útero en un órgano chicloso, y es lo que se llama la adenomiosis, que es la endometriosis dentro del útero. Se denomina adenomiosis y hace que el útero provoque unos sangrados, inclusive que tienen coágulos, y se acentúa más el dolor, y hace que se produzcan abortos a repetición, porque el útero se convierte, en vez de un órgano que se estira y se encoge, en un órgano más bien chicloso, que se entienda la expresión chiclosa, y eso se llama la adenomiosis. Y en los ovarios, donde se produce la endometriosis ovárica, donde hay unos quistes de tipo achocolatados que traen como consecuencia en la visualización ecográfica, se ven unos quistes que no son el quiste normal, sino un quiste que tiene en su contenido unas estructuras que, esto ya es una terminología médica, que son unas estructuras un poco más ecoicas, y en la traducción, cuando uno hace la operación, se encuentra lo que se llama el famoso quiste de chocolate, que es sangre vieja coagulada dentro del ovario. Y eso es también otra de las causas que produce el dolor, y por supuesto una de las causas que produce los trastornos de fertilidad, porque esta sangre achocolatada es enemiga de los óvulos y altera la calidad ovulatoria y altera el ecosistema del óvulo como tal, y por eso se producen los trastornos de fertilidad. Ok. Doctor, a la hora Sí. de ya hacer un diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento, el último, el más avanzado, con el que tenga menos efectos? ¿Existe? ¿O sencillamente son tratamientos que, nos guste o no, tienen efectos secundarios? El gold estándar, insistimos, es la extirpación de los focos de endometriosis. Ahora, depende de la severidad de la endometriosis, se pueden hacer tratamientos con anticonceptivos orales, se pueden hacer tratamientos con análogos de GnRH, que son unos inhibidores de hormonas, que pueden estar asociados con la endometriosis, que son los estrógenos y progestágenos. O sea, bloquear de que la mujer no vea menstruación. El no ver menstruación, los focos endometriósicos se van a ir eliminando, ¿ok?
la extirpación laparoscópica, evidentemente, de los focos endometriósicos, que es fundamental. Y básicamente había otro tipo de productos, que era el danazol, que ya son productos ya que no se están utilizando actualmente, ya que son productos que tienen unos efectos no deseados dentro de la mujer, y por lo tanto, entonces se utilizan más los anticonceptivos o los análogos GnRH, que son los que yo le dije que inhiben la producción de las hormonas normalmente que están en tu hipófisis, que van a regular la menstruación. O sea, la conclusión es que el tratamiento es tratar de abolir la menstruación con la finalidad de que los focos endometriósicos se vayan eliminando, pero que trae como consecuencia abolir la menstruación, que puede traer otro tipo de problemas desde el punto de vista de la salud ósea y de la salud cardiovascular de esta mujer a futuro. Entonces es un tratamiento quizás multidisciplinario, estar controlando por aquí y por Sí, allá, o sea. sí, señorita, es un tratamiento multidisciplinario. Y hay Ahora, que, el hecho de que es, ajá, continúe. no, por favor, tu pregunta. El hecho de cuando la mujer está en deseo de tener hijos, se coloca este tipo de tratamiento, más o menos el tiempo, doctor, ¿cuál es el tiempo previsto para entonces que la futura mamá se pueda planificar? ¿O de qué va a depender? Ok, dependiendo de cuán deterioradas estén las trompas y dependiendo de cuán deteriorado esté el ovario, se procede a los diversos esquemas de tratamiento que pueden pasar de los tratamientos médicos ya mencionados a probablemente tratamientos quirúrgicos. A veces, lamentablemente, el deterioro, bien sea o por descuido en el diagnóstico, o por descuido en la paciente, en llegar tarde a la consulta, es muy alterado y, valga la redundancia, hay un deterioro importante tanto de las trompas como del ovario y tenemos que entonces terminar a veces en fertilizaciones in vitro, bebé probeta o ICSI inclusive, o sea que son fertilidad de alto complejo que lamentablemente son costosas y que el éxito es bastante controvertido al respecto. Bueno, esa parte, doctor, la endometriosis a nivel casuístico, ¿a partir de qué edad pudiera aparecer? ¿Es algo que no tiene una edad específica? ¿Es a partir del desarrollo estás proclive a eso como mujer o hay una edad que tiende a aparecer? Eh, no hay una edad específica al respecto, ¿ok? Pero se piensa que en la medida de que la mujer va avanzando en la etapa de la vida, donde va incorporándose más las situaciones de estrés o de angustia, es que pudiera generar más la parte endometriosis. Quizás, y ese es uno de los diagnósticos diferenciales con respecto al dolor, en la adolescencia compite con el síndrome ovario poliquístico desde el punto de vista de dolor, y ese es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer de la endometriosis. Ok. Aparte del dolor a nivel pélvico, doctor, ¿qué otro tipo de sintomatología pudiese darse? Mira, Que puede no haber, hay. puede haber dolor y puede haber sangrado en cualquier parte del cuerpo. Como te dije, nosotros tuvimos una paciente que tenía una endometriosis a nivel nasal y cuando veía la menstruación veía sangramiento nasal. Hay pacientes que afortunadamente han quedado embarazados y hacen una endometriosis postquirúrgica que tienen sangrados en la herida quirúrgica. Hay endometriosis a nivel de la parte anal y entonces hay pacientes que cuando tienen la parte de menstruación también tienen sangrados anales o sangrados rectales. Entonces, fíjate que realmente hay que integrar y hay que evaluar muy bien a la paciente para llegar a hacer el diagnóstico importante y para hacer el tratamiento importante en estas pacientes que tenían los sangramientos nasales o los sangramientos anales. Ya con los anticonceptivos orales combinados o con los anticonceptivos solamente de progestágeno, la paciente empezó a mejorar absolutamente. Qué increíble, qué increíble. Sí, señor. Ahora, Sí, señor. doctor, a la hora de llegar, bueno, la fecha de menstruación y donde haya una endometriosis ya, bueno, ya expuesta, ¿no? Existe una inflamación, obviamente, a nivel de útero y todo lo demás. Cuando hay exceso de sangre, ¿qué otro tipo de morbolidad puede generar ese tipo de
de situación, ¿no? En el momento cuando está ese proceso de sangramiento. Bueno, fíjate bien, si tenemos una paciente con una endometriosis severa uterina que se llama adenomiosis, como lo mencionamos anteriormente, que el útero no puede contraerse adecuadamente y no puede haber la expulsión adecuada del sangrado y empieza a haber coágulos y empieza a haber una prolongación en el sangrado, pudiéramos tener una paciente que pudiera llegar a un grado de anemia importante con una disminución de las defensas propias de ella y por ende puede adquirir cualquier tipo de enfermedad. Entonces, fíjate qué importante, hay pacientes que de repente tú le dices, bueno, porque yo tengo una gripe constante y permanente o tengo una infección respiratoria constante y permanente durante mi vida, y cuando tú haces la evaluación encontramos que tiene una anemia crónica por una endometriosis como tal, y una vez tratada la endometriosis se va a disminuir evidentemente la frecuencia de la otra patología, y entonces qué importante es que uno esté pendiente y haga una buena historia clínica de la paciente al respecto. Sí, y por eso que, o sea, que el programa primario sería la endometriosis. Ahora, la revisión que normalmente se estila de que ese famoso Papa Nicolau que toda mujer debe hacerse, en base a esto, doctor, lo que acaba de decir, que puede hacer problemas, comorbilidades, que pudieran afectar la salud integral de la persona, de la mujer, en este caso. ¿Cada cuánto se debería la mujer hacerse esa revisión? ¿Una vez anual o ya en base a las estadísticas hay que recoger o retomar eso con más, eh, o sea, recortar el tiempo, pues que no sea anual, sino semestral? Bueno, estamos hablando de dos patologías distintas. Estás hablando de la endometriosis y estás hablando del Papa Nicolau. El Papa Nicolau no tiene nada que ver con la endometriosis. El Papa Nicolau lo que va a hacer es la detección de si hay algún tipo de células malignas o tipo de infección o inflamación en el cuello uterino. Y la endometriosis no afecta al Papa Nicolau como tal. Eso es importante que lo destaque. Ahora, ¿cada cuánto tiempo tenemos que ver una paciente? Bueno, si tenemos una paciente con una endometriosis, la cual está en tratamiento y la estamos tratando de controlar, no, entre 3 a 6 meses es el lapso importante para ver a una paciente. Si queremos ver a una paciente, hacer control ginecológico para evaluación del cuello uterino, eso es muy particular de cada médico y de cada, inclusive sociedad médica y de cada país. Fíjate bien, los americanos preconizan que una paciente sin ningún tipo de antecedentes, con un cuello uterino sano y una pareja estable, que una pareja que no va a tener otros parámetros de vida sexual, se debe hacer una evaluación cada 3 años. Imagínate. Nosotros en Venezuela no estamos tan de acuerdo con ellos porque el tiempo natural de la presentación de un cáncer de cuello uterino es aproximadamente 3 años. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Una citología o Papa Nicolau anual en pacientes que tengan una vida sexual activa normal. En pacientes que tienen una vida sexual activa con múltiples parejas sexuales o intercambios de utilización de la vía sexual, recomendamos hacerse el Papa Nicolau cada 6 meses. Ok. Por eso, en base a estas estadísticas, doctor, donde, bueno, insisto, la parte de endometriosis, los otros tipos de patologías que pudieran darse y afectaría el bienestar de la mujer. A la hora de hacer el Papa Nicolau, donde ustedes planifican un plan, obviamente de estudio que incluye vuelvo y repito, el estudio del cuello uterino y demás áreas para el plan de descarte, ¿no? No puede Uh -huh. incluir la parte si hay o no endometriosis. Así porque cuando hay ginecólogos, por ejemplo, que introducen el Papa Nicolau y le hacen una vez como mamario, ¿me entiendes? Una parte general, aprovechando que la mujer está allí. No hay ningún inconveniente, ya te entendí la pregunta. Fíjate bien, nosotros, eso lo hacemos, te estoy hablando de lo que estamos haciendo en Venezuela, en una consulta, inclusive mixta, en una consulta mixta, tanto privada como pública. Nosotros cada vez que vemos una paciente ginecológica que hacemos un Papa Nicolau, hacemos un eco transvaginal o en su defecto, si es una paciente virgen que se hace el Papa Nicolau que se llama pool vaginal, se hace un eco pélvico por ultrasonido pélvico. O sea, siempre se evalúa ecográficamente con la finalidad de descartar, como anteriormente vimos, y dependiendo de la edad,
si hay presencias de un ovario de tipo poliquístico, si hay quistes de ovario que se consiguen muy frecuentemente. Dentro de los quistes ováricos se incluye el quiste endometriósico, que es un quiste mixto, ¿ok? Y por lo tanto, sí se debe hacer el descarte semestralmente de cómo va la paciente. Ahí Eso sí estoy de sería lo acuerdo. ideal para Sí, cubrir todas las aristas como mujer, pues, como mujer, todas sí, esas señor. situaciones, como Sí, como el señor. caballero que va al urólogo debe ir a revisarse hacer su revisión integral, diría yo, ¿no? Para evitar. Sí, señor. Doctor, la mujer, la dama, la señora que ya ha tenido su etapa de fertilidad, ha tenido sus hijos sin problema, también está bastante latente, proclive a poder sufrir de endometriosis después de tener esa etapa de fertilidad tranquila, sin problema alguno, pues. Pudiera también estar Ok. expuesta a este tipo de enfermedad. Ya conversamos de que la endometriosis es una enfermedad básicamente en la edad reproductiva de la mujer, o sea que depende de la influencia de la presencia de estrógeno y progesterona, y sobre todo de estrógeno en la parte de la vida de la mujer. Si una paciente ya cumplió su etapa de fertilidad, pero sigue menstruando y tiene situaciones de estrés o de angustia, puede evidentemente presentar endometriosis. Ahora, una paciente que ya dejó de menstruar, evidentemente no va a haber la influencia hormonal en los focos de endometriosis, y normalmente estos focos de endometriosis pudieran desaparecer, pero sí pueden dejar huella, que se encuentra uno la huella cuando uno hace una histerectomía y se encuentra entonces la huella en la parte de las trompas, o se puede encontrar la huella en la parte del ovario, o en su defecto se cumple como hubo la inflamación y la invasión de la mucosa y del músculo uterino por parte de esa sangre, convirtiendo su músculo uterino, como dijimos anteriormente, en un músculo muy chicloso. Se evidencia cuando se hace la histerectomía en el estudio de anatomía patológica, donde se dice focos de adenomiosis o focos de endometriosis dentro del músculo uterino. Ok, existe, sí, deja esa huella, esa huella. Ahora, así como, bueno, vamos a irnos a lo que se está viendo ahorita, desgraciadamente, como la pandemia COVID, doctor. Hay personas que la han tenido y son asintomáticos, no han tenido absolutamente nada, como a personas que lo han sufrido y como si no tuviese nada. Le pregunto, cuando hay endometriosis, ¿puede darse mujeres sin dolor? Sí, hemos tenido pacientes que quizás no hablemos de pacientes sin dolor, sino hay pacientes que siempre han tenido un dolor menstrual y es el dolor típico de ellas. Y hemos encontrado pacientes que tienen la endometriosis sin el dolor severo que normalmente se describe por la endometriosis como tal. O sea, dependiendo de cómo es el umbral del dolor y si la paciente se ha acostumbrado a tener un dolor con ciertas características, pudiera, entre comillas, pasar desapercibida la endometriosis y ser un hallazgo en la evaluación ginecológica que uno hace. Por eso, a eso quería llegar, porque sencillamente hay mujeres que, bueno, no hay enfermedad sino enfermo, y cada persona es un mundo, ¿no? A nivel clínico, a nivel de todo. Entonces, evidentemente es importante que usted lo esté diciendo para que la mujer se obligue a A ir a la revisarse, lo consulta ideal cada ginecológica. 6 meses. Sí, señor, que Exactamente. vayan a consulta. Perfecto, que vayan a la consulta ginecológica, pero muchas veces encontramos el hallazgo, el paciente me dice, ay doctor, bueno, a mí no me había importado lo de fertilidad, pero ay, es verdad, que raro que no quedó embarazada. Ah, pero mire lo que tenía, o las trompas obstruidas, o un ovario con un quiste endometriósico de mucho tiempo, y entonces no había habido ningún tipo de síntomas porque la mujer ya estaba acostumbrada a tener un dolor determinado, estaba acostumbrada a tener una inflamación determinada antes de la menstruación o en la etapa ovulatoria, y no le había prestado atención a este tipo de síntomas. Pero fíjate que teníamos escondido la parte de la endometriosis, tanto en las trompas como en el ovario como en el útero. A la hora de llegar a tiempo, doctor, casi siempre los tratamientos son de vía oral, o llegando a tiempo también en procedimientos en cuanto al tratamiento quirúrgico. Sí, dependiendo realmente de cómo evoluciona la paciente. Muchas veces empezamos con la vía oral o los tratamientos médicos como tal, porque recuérdense que los inhibidores
de GNRH son tratamientos por vía subcutánea, o sea que son por vía parenteral como tal, no son vía oral. Entonces uno va evaluando cómo mejora la paciente y cómo mejora los focos endometriósicos. Generalmente, ¿qué se preconiza? Dar el tratamiento para disminuir los focos endometriósicos, para evaluar cómo está la parte de fertilidad y si no, ir a la cirugía que erradique por los momentos la parte de la endometriosis. Y fíjese que utilicé la palabra por los momentos. ¿Por qué? Porque una paciente que hace endometriosis pero mantiene los estilos de vida como anteriormente mencionado, lamentablemente más adelante después pudiera ser otra vez endometriosis. Recurrente. Lo importante que ha dicho también durante esta conversación es la parte emocional, cómo la parte emocional juega un papel en todo. Yo digo que en todo, y los especialistas también hemos llegado a una conclusión en vista de toda esta entrevista de que la parte emocional cómo incide, en este caso de endometriosis, en ese desequilibrio, ese desacomodo a la hora de que el organismo responda o haga su trabajo como tiene que ser. Es impresionante cómo tenemos que tomar conciencia de controlarnos o autocontrolarnos. Doctor, de verdad Sí, que, señor. bueno, es bastante importante. Yo pienso que lo más relevante es que es esa responsabilidad que debemos tener nosotros como mujer de que esto existe, es una enfermedad muy común y, por supuesto, esos factores de riesgo para el bienestar de nosotros las mujeres tenemos que estar bastante alerta, ¿no? Por esas anemias, por ese sistema inmunitario que se pueda tocar o sacudir un poco, porque sencillamente hay un sangrado que no debe ir de una manera normal y obviamente genera este tipo de situación o escenario general para nuestro organismo. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, tú tienes mi teléfono y bueno, tú das la información. Yo ni sé ni cuáles son mis redes. O sea, que tiene toda la información al respecto, ¿ok? Ok. Me Está pueden mientras tanto en encontrar clínicas. siempre contigo cuando tú quieras. Me pueden encontrar siempre contigo. Por supuesto, eso es seguro, eso es seguro. Al ingresar a Salud obviamente ahí lo tendremos. Mira, Mari, había un aspecto importante que creo que dejamos pasar por alto y a lo mejor habría que mencionarlo también. En pacientes que tienen o bien sea constipación constante y permanente, o sea, dificultad para evacuar, o diarrea constante y permanente por la cercanía del útero y del ovario a estos órganos, igualmente cuando tienen incontinencia urinaria o tienen inclusive sangrados por la orina, habría que descartar también la presencia de endometriosis, ¿ok? Entonces, más hay que insistir que es un equipo multidisciplinario. Lo digo porque a nivel gástrico, fíjese que a nivel gástrico, sobre todo con la base ginecológica, o sea, el ginecólogo debe ser un ginecólogo preparado para hacer una evaluación ecográfica y clínica adecuada, porque uno en el eco se puede dar cuenta de si hay la invasión a la parte rectal o si hay la invasión a nivel de la vejiga, ¿ok? O hacerla el descarte por lo menos desde el punto de vista ecográfico, es importantísimo. porque, y no, y a nivel, bueno, a nivel gástrico en el sentido de que un especialista ay Dios mío, un Sí, un médico gastroenterólogo puede hacer gastroenterólogo pudiera, sí, eso, o sea, no dedicarse a tratar la constipación, a tratar a tratar como, inclusive como colon irritable o como, y eso entonces mismo, eso resulta mismo. ser que hay un primario, entonces partiendo del primario obviamente podemos ya dilucidar o desaparecer esa constipación, por ejemplo, pues. Sí, Qué señor. importante eso, qué importante Y, eso. y eso es uno de los diagnósticos diferenciales, lo que tú acabas de decir, el colon irritable del colon que el cual tiene un toque por endometriosis. Fíjate. Qué importante esto, qué importante, no vale la pena. Bueno, sencillamente hay que estar al tanto de esto, latente y muy pendiente. Yo diría que ese Papa Nicolau, vamos a entonces reducirlo a 6 meses y obviamente integrar todo eso. El comamario, la parte a nivel de ecograma abdominal, entonces donde puedan ustedes descartar ese tipo de situaciones si ha de aparecer, ¿no?
Sí, lo importante es que la paciente acuda a un médico que tenga conocimiento adecuado de la patología ginecológica, se haga su control semestral desde el punto de vista, yo recomiendo control semestral desde el punto de vista de la citología, su ecosonograma pélvico y evidentemente un buen interrogatorio clínico al respecto. Así es, así mismo es. Bueno, doctor, gracias por alertar sobre esto, sobre todo una muy buena aclaratoria, porque sencillamente es y yo estoy segura que muchas personas estaban yéndose por la parte gástrica y sencillamente el primario no está allí, sino está en la parte a nivel ginecológico como un descarte en endometriosis, que bueno, ya viste, más de 160 millones de mujeres en el mundo es un importante número, y yo creo que es una enfermedad, si se quiere, benigna, pero lo que hay es que llegar a tiempo para el mejor bienestar, ¿no? Quiero hacer un aclaratorio final, ya que tú estás mencionando la expresión de primario. Ojo, hay que tener cuidado con esa expresión porque se puede considerar que estamos hablando de un tumor. Y Tumor. la endometriosis es muy, enmascara muchas cosas. De hecho, yo tuve una paciente que me marcó mucho porque me dijo, doctor, yo vine a su consulta porque me dijeron que tenía un cáncer de ovario, porque tenía inclusive un marcador ovario que se llama CA125 elevado, y cuando hicimos la evaluación, tanto clínica como ecográfica, encontramos que era una endometriosis. Así que, ojo, muchachas, no todo No, sea diagnóstico. 125 elevado es indicativo de que tienes un tumor maligno, sino que la endometriosis puede elevar este marcador y tiene que ser adecuadamente elevado porque son conductas completamente diferentes de hacer un cáncer ovárico a una endometriosis ovárica. Yo creo que ese sería Bueno. uno de los mensajes finales de hoy. Sí, no, muy importante. Y bueno, yo quiero aclarar que la parte primaria es decir que el problema, el origen, el origen Correcto, es eso. del Vamos, problema, en este caso, el origen del problema es otro. dilo mejor así para que no se eviten esas Sí, sí, expresiones. porque bueno, es Lo lo que tú que son dijiste, las lo terminologías, que dijiste al tiene principio. mucha razón. Sí, sí, sí. Hay que aclarar, lo importante es, bueno, esclarecer eso porque sí, el alarmismo tampoco es bueno. Le da más ansiedad y la mujer menos va a querer ir a un ginecostetra por sencillamente no ver diagnósticos que quizás no les guste y simplemente, como lo dije, una enfermedad que si se quiere es benigna, pero hay que tratarlo a tiempo para el bienestar, Sí, insisto, en la mujer. Es un sí, señor, sí, señor. bienestar porque es a nivel del organismo que se sienta un poco más cómodo. Bueno, doctor, ahora sí, vamos a darle las gracias. Buena la aclaratoria. Ya, entonces, sí, en el canal vamos a decirle dónde lo podemos encontrar y, por supuesto, la disposición de tenerlo aquí también es mucho lo que se valora. Y, bueno, temas infinitos para tratar y sobre todo para tranquilizar, para formar al público y sobre todo a nivel femenino y, bueno, a que se ya abran sin temor alguno para irse a revisar periódicamente para entonces llegar a tiempo o no, o sencillamente como mujer sana, irse a revisar porque es nuestra responsabilidad. Bueno, el mensaje final sería, muchachas, denle calidad de vida a sus años. Es así, vivir los años como hay que vivirlo, como hay que vivirlo. Y que mejor que usted todos los días reflexiones de vida. Sí, señor. Positivo siempre. Cuídense. Es así, esa es la actitud. Gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad. Dale, cuídate. Encantado de hablar contigo. Igualmente.